¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver Simela. ¿Sí? Sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Hoy es 17 del 9. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. Nosotros vamos a aprender o a conocer, ustedes ya en realidad ya conocen, cuáles son las unidades, ¿sí? O cuál es la unidad que se utiliza para la longitud. ¿Cuál es? El metro. ¿Cuál es la unidad que se utiliza para el peso? El gramo. ¿Y cuál es la unidad que se utiliza para la capacidad? Que es el litro. ¿Sí? En otros países, ¿sí? Por ejemplo, en vez de usar la unidad para la longitud que usamos nosotros, como es el metro, utilizan, por ejemplo, la yarda o la milla. Y nosotros acá para medir la capacidad usamos litro, y en otros países utilizan, por ejemplo, el galón, ¿no es cierto? Lo que vamos a aprender nosotros hoy es las unidades de medida, ¿sí? Es decir, de longitud, de peso y de capacidad, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de longitud, ¿cuál es? El metro. ¿Sí? El metro. La unidad de longitud es el metro. Y cada una de las unidades tienen múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, ¿no? Hablando del metro, ¿no? Que lo utilizamos para la longitud. Nosotros tenemos el metro. Lo voy a poner con color. El metro, ¿no es cierto? Los múltiplos del metro, ¿sí? Por ejemplo, son de A, de H, de acá. Esto sería decámetro, hectómetro y kilómetro. Estos serían los múltiplos. Y después tenemos la D, la C y la M, que serían el decímetro, el centímetro y el milímetro. A esto es lo que llamamos submúltiplos. Y otra cosita, los múltiplos y los submúltiplos son los mismos aunque cambie la unidad. Es decir, yo en este caso estoy utilizando el metro. Empezamos con el metro, que es la unidad que se utiliza para medir las longitudes. Y acá tengo los múltiplos, ¿no? El decámetro, el hectómetro y el kilómetro, ¿sí? Y los submúltiplos, el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Está? Si nosotros tenemos que, por ejemplo, utilizar, o qué utilizamos más que nada, qué unidad utilizamos para el peso, el gramo, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de peso, ¿qué es? El gramo. Se lo expresa con la G, o GR, o GRS, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos acá el gramo, y acá tenemos
Siempre los múltiplos son los mismos. Decagramo, hectogramo y kilogramo, ¿no es cierto? Y de este lado tenemos la D, la C y la M, que en este caso es decigramo, centigramo y miligramo. ¿Estamos? Y por último tenemos la unidad de capacidad, que ¿quién sería? Litro. Y lo expresamos con la L. Entonces acá tenemos el litro. De este lado tenemos deca, hecto, kilo. Deci, centi, mili. Lo único que tenemos que hacer entonces es reemplazar por la L acá y listo. Entonces sabemos que la K, ¿qué es? Kilo, ¿no es cierto? La H es hecto. La DA es deca. Después la D es deci. La C es centi. Y la M, mili. Entonces, en función a cada una de las unidades, por ejemplo, si yo tengo M, que es metro, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Si yo estoy en la unidad de peso, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Y si yo estoy, ¿sí?, con el litro, kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Fíjense que los múltiplos y los submúltiplos siempre se dicen igual. Nada más que lo único que cambiamos es la unidad. ¿Está? Estos son los múltiplos y estos son los submúltiplos. Ahora, una vez que conocemos esto, nosotros vamos a empezar a trabajar con diferentes unidades en donde vamos a tener que resolver situaciones problemáticas y básicamente lo que tenemos que aprender es a poder pasar, por ejemplo, utilizando una unidad, yo voy a tener que aprender a pasar. ¿Sí? Yo estoy, por ejemplo, yo te doy un problema que estás, no sé, por ejemplo, yo te lo doy en hectómetros y lo tenés que pasar a decímetros, o por ejemplo yo estoy en centímetros y lo tenés que pasar a decámetros o a metros. Básicamente los pasajes, ¿sí?, de un lugar a otro sería de lo que corresponde a los múltiplos y submúltiplos de cada unidad. Muchas veces nosotros hablamos de miligramos o mililitros, ¿no? Y también, que es lo que utilizan mucho ustedes en laboratorio, ¿no? Mililitros o miligramos. Y también hay equivalencias entre las unidades. Por ejemplo, ¿no?, un decímetro cúbico o 1000 centímetros cúbicos es un litro. O sea que yo estoy haciendo una equivalencia entre la unidad de longitud y la unidad, ¿sí?, de capacidad. Por ejemplo, ¿no?, un kilogramo o 1000 gramos, ¿sí?, equivale aproximadamente, según la densidad, a un litro, por ejemplo, de agua, ¿sí? Y ahí tenés otra equivalencia. Después vamos a ver esto de la densidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar con diferentes unidades, vamos a pasar, ¿sí?, de múltiplos a submúltiplos, y vamos a resolver situaciones problemáticas en donde vamos a tener que tener conocimiento de los pasajes para poder resolver alguna situación problemática. Básicamente es esto.
Yo les dejé un trabajo práctico, se lo subí al grupo para que ustedes lo puedan ver y vamos a resolver algunos de los ejercicios. Vamos directamente a ir al práctico para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. ¿Esto se entendió o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. ¿Ustedes ya lo vienen manejando esto? Algo, un poco, en la parte de TIC. Muy bien. Fíjense que, por ejemplo, esto, bueno, capturaron, igual lo estoy grabando. Voy a chequear si lo estoy grabando. Sí. Después les voy a enseñar el método, cómo tenemos que pasar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos utilizando una unidad, ¿cómo hacemos para pasar? ¿Cómo es esto para los submúltiplos o para los múltiplos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos los pasajes? El primer punto del trabajo práctico dice expresar en kilómetros 1283 metros, bueno, 43.568 centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos ejercicios más que nada apuntan a poder entender el pasaje, ¿sí?, dentro de una misma unidad hacia los múltiplos o los submúltiplos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo del punto 1 y me están diciendo que tengo que pasar 1283 metros, lo tengo que pasar a kilómetros, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a dibujar otra vez la tablita, ¿sí?, de los múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, lo voy a poner acá abajo. Tengo metro, acá tengo decámetro, hectómetro y kilómetro. Y de este lado tengo decímetro, centímetro y milímetro. ¿Lo están pudiendo ver el trabajo práctico o no? Sí, yo sí, perfectamente bien. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que aprender aquí es saber en dónde estamos parados. Por ejemplo, acá yo arranco, o desde dónde empiezo, arranco en dónde, en metros. Entonces yo estoy acá, ¿cierto? Estoy en metros. Y tengo que pasar ¿a quién? A kilómetros. O sea que tengo que ir hacia la izquierda, ¿sí?, porque kilómetros está hacia la izquierda de metros. Y ahora pregunto, y esto es una forma más que nada didáctica para entenderlo, ¿cuántos pasos tengo que hacer? ¿Sí? Entendiendo que cada paso es cada una de las unidades, entendiendo que yo tengo que pasar de metro a kilómetro. ¿Cuántos pasos tengo que hacer? Entonces, si estoy en metro, voy a hacer un paso. ¿Hacia dónde? Hacia decámetro, después hacia hectómetro y después hacia kilómetro. Es decir, que yo tengo... ¿Sí? ¿No se ve? Se fue la imagen. ¿Se fue la imagen? Sí. Ahí a ver si me puedo conectar de nuevo. Cosas que pasan. A ver. Si cada tanto se desconecta. Se desconecta. Me conecto de nuevo. Ahí estamos. ¿Volvimos?
Sí, ahora sí. ¿Cómo se ve? ¿Más o menos o medio feo? Como un poco más oscuro. Bueno, a ver. Vamos a ver si configuramos un poco. Vamos a configurar. Bien. ¿Cambió ahí? ¿O sigue igual? Está bien. ¿Qué? ¿Está mejor? No, se ve igual. Bueno. Pero se ve. Bien. Bueno, muy bien. Continuemos. Tenemos que pasar 1283 metros a kilómetros. ¿Cómo hacemos esto? Primero, identifico la unidad que es metro y tengo que pasar ¿a qué? A kilómetros. ¿Estamos? Entonces tengo que pasar de una unidad a otra. ¿Está? Tengo que pasar de metro a kilómetro. Y lo que tengo que hacer, y que para mí es la mejor manera, es poner todas las unidades, ¿sí?, del metro. Es decir, los múltiplos y los submúltiplos. Y después identificar de dónde parto y hacia dónde tengo que ir. Parto de metro y tengo que ir hacia kilómetro. Y luego, esto es bien gráfico, o sea que no es muy complicado, identifico desde dónde tengo que partir. Parto desde dónde, desde metros. Y tengo que llegar ¿a quién? A kilómetros. Entendiendo que cada una de las unidades, si son pasos, pregunto. El sentido también es importante. No es lo mismo ir hacia la izquierda que ir hacia la derecha. ¿Sí? Acá tengo que hacer, de metro a kilómetro, tengo que hacer 3 pasos hacia la izquierda. Entonces, cuando tengo que hacer así, tengo que, para poder calcular de metro a kilómetro, en este caso, cada paso que yo hago hacia la izquierda, tengo que dividir por 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 1283 lo divido por 10, después lo divido por 10 y después lo divido por 10. Es decir, lo divido 3 veces por 10. Entonces ahí hice un pasaje de metro a kilómetro. ¿Sí? Vamos a escribir así y vamos a hacer 1283, ¿sí?, dividido ¿cuánto? Dividido 10, después vuelvo a dividir por 10 y después vuelvo a dividir por 10. Y ahí llegué ¿a qué? A kilómetro. Si quieren, podemos hacer, bueno, en realidad tenemos que hacer esto primero, después el resultado lo divido por 10 y el resultado lo divido por 10. ¿Cuánto da esto? 1283 dividido 10 me va a quedar 128,3. Dividido 10 me va a quedar 12,83. Dividido 10 me va a quedar 1,283. Si quieren lo hacen en casa. Es decir, y ahora puedo afirmar que 1283 metros son 1,283 kilómetros. Esta coma, ¿sí?, es la coma decimal. Entonces, y ustedes, bueno, ustedes saben que un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? 10 cuadras. Entonces, 1283 metros es 1,283 kilómetros. ¿Les pareció muy difícil esto? No, profe. Bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me dice 43.568 centímetros y lo tengo que pasar
a kilómetro. Todos los tengo que pasar a kilómetro. Entonces voy a borrar acá, ¿sí? Porque ya este es otro ejercicio. Y digo, estoy en centímetros y tengo que ir a parar ¿a quién? A kilómetros. De centímetros tengo que ir a parar a kilómetros. ¿Está? O sea que estoy en centímetros y tengo que parar en kilómetros. ¿Cuántos pasos hacia la izquierda tengo que hacer? 1, 2, 3, 4 y 5 pasos hacia la izquierda. Es decir, que si voy hacia la izquierda, divido por 10. ¿Está? Entonces, esto es dividido 10, dividido 10, dividido 10, dividido 10 y dividido 10. Entonces, acá me va a quedar 43.568, ¿sí? Divido 5 veces por 10. Dividido 10, dividido 10, dividido 10, dividido 10 y dividido 10. Y ahí lo pasé, ¿qué? Lo pasé a kilómetro. Entonces, esto me va a dar 0,43568 kilómetros. ¿Muy difícil? ¿No? Bueno, ahora hagamos uno que tenemos que ir hacia la derecha, ¿no es cierto? Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Estos son los dos primeros del práctico. Suponete que yo tengo que, por ejemplo, estoy en 2,56 hectómetros y lo tengo que pasar, por ejemplo, a decímetro. ¿Cómo hago? Entonces, estoy en hectómetro y tengo que pasar a decímetro. Es decir, estoy acá y tengo que pasar acá. ¿Cuántos pasos tengo que hacer? 1, 2, 3 pasos. Tengo que hacer 3 pasos, pero hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces, cuando me muevo hacia la derecha, en vez de dividir, ¿qué hago? Multiplico por 10. Entonces esto me va a quedar 2,56 por 10, por 10 y por 10. Y ahí lo pasé ¿a qué? Lo pasé a decímetro. Entonces, bueno, si quieren, hagan de a poco, ¿no? Hacen 2,56 por 10, me da 25,6. Por 10 me da 256, por 10, 2.560, ¿qué? Decímetros. Entonces, lo que yo puedo decir entonces es que 2,56 hectómetros son 2.560, ¿qué cosa? Decímetros. Y así con todos, porque básicamente, bueno, yo acá estoy trabajando ¿con qué? Con unidad de longitud, es decir, con metro. Pero los pasajes van a ser siempre los mismos, por ahí lo único que cambia es la unidad, que acá yo estoy en metros, también puede ser en gramos y también puede ser en litros, pero los pasajes son siempre los mismos. Y cuando me muevo hacia la derecha multiplico por 10 y cuando me muevo hacia la izquierda divido por 10. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que estamos en, yo tengo 0,435 metros y lo tengo que pasar a milímetros. ¿Sí? No, voy a poner decámetro. Y lo tengo que pasar a milímetro. Es decir, yo estoy acá en decámetro y tengo que terminar en milímetros. ¿Cuántos pasos tengo que hacer? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cada paso que yo haga hacia la derecha tengo que multiplicar por 10. ¿Estamos? Entonces, acá lo que tengo que hacer es 0
3,435. ¿Cuántas veces por 10? 4. Por 10, por 10, por 10 y por 10. Esto, en definitiva, me va a dar 4.350 milímetros. Es decir, que 0,435 decámetros son 4.350 milímetros. Y ahí hemos hecho el pasaje de una unidad a otra. El procedimiento siempre es el mismo, puede llegar a cambiar. Yo en vez de, bueno, acá yo tengo metro, puede llegar a ser gramos o puede llegar a ser litros, pero básicamente el procedimiento siempre es el mismo. Si me muevo hacia la derecha, ¿sí?, cuento la cantidad de pasos que tengo que hacer y bueno, multiplico por 10. Y si me muevo hacia la izquierda, cuento la cantidad de pasos y voy dividiendo por 10. Hacia la derecha multiplico, hacia la izquierda divido. ¿Sí? Y eso sería el asunto. Con eso ya podríamos hacer los primeros ejercicios. Luego después, bueno, se vienen algunos problemitas que después los vamos a realizar. Pero básicamente es eso. ¿Tienen alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Bien. Lo que puede suceder también, ¿sí?, es que, por ejemplo, yo les doy una suma, ¿no es cierto? Y se las doy en diferentes unidades. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? Expresar, por ejemplo, el punto 3 dice expresar en metros el resultado de las siguientes operaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el 3B. ¿Sí? El 3B. Y el 3B dice 3,25 kilómetros menos 1,13 decámetros. Estamos en metros, pero son diferentes unidades. Y me dice que el resultado lo tengo que expresar en metros. ¿Estamos? Pero para poder expresar el resultado en metros, tengo que cada uno de estos pasarlo a metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos por partes entonces. Vamos a calcular entonces, esto lo voy a hacer una línea divisoria. ¿Sí? Y digo 3,25 kilómetros. ¿Sí? Lo tengo que pasar a metros. ¿Cuántos pasos tengo que hacer para ir de kilómetros a metros? A ver si se acuerdan. Si quieren los ponemos acá. Kilo, hecto, deca, la unidad, 3. Centi, mili. ¿Sí? Entonces yo estoy en K, en este caso, bueno, estoy utilizando el metro, y tengo que hacer 1, 2 y 3 pasos. 3 pasos, muy bien. O sea que 3 pasos hacia la derecha tengo que multiplicar 3 veces por 10, ¿no es cierto? ¿Se ve ahí? Entonces me queda 3,25 por 10, por 10 y por 10. Y ahí lo pasé a metro. 3.250. Muy bien, 3.250 metros. Entonces, en vez de poner yo acá 3,25 kilómetros, voy a poner 3.250 metros. O sea que esto que estaba en kilómetros lo pasé a metro. Bien. Y ahora tengo que pasar 1,13 decámetros, ¿sí?, a metros, para que me quede todo con la misma unidad, ¿no es cierto? Entonces digo
voy a borrar acá para que nos podamos guiar. Yo estoy en decámetro y tengo que pasar, ¿quién? A metro, ¿no es cierto? Un solo paso hacia la derecha, es decir que multiplico una sola vez por 10. Esto es bien sencillito, ¿eh? Entonces me va a quedar 1,13 por 10. ¿Todos de acuerdo? Y ahí lo paso a metro. Entonces, ¿qué me va a quedar? 11,3 metros. Entonces yo sé que 1,13 decámetros son 11,3 metros. Y ahora sí, tengo metros y puedo realizar tranquilamente la resta. Es decir, 3.250 menos 11,3. Acá me queda un 0. Bueno, básicamente le tengo que pedir uno al compañero. Bueno, este se quedan 10. Como este no tiene, le tengo que pedir acá un 4. Si este se quedan 10, se me quedan 9. 7. ¿Sí? 8. 1238,7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces me queda 3.238,7 metros y ese es mi resultado de esta resta de metros, digamos, de dos unidades que estaban en, digamos, en kilómetros y en decámetros, lo pasé a metros y el resultado lo pasé todo a metros, ¿sí? La operación la puedo hacer en metros. Bueno, básicamente es eso, ¿está? Las operaciones van a seguir siendo siempre las mismas, digamos, las que están propuestas en el trabajo práctico. Yo les voy a dar operaciones que están en diferentes unidades, ustedes lo pasan todo a una misma unidad y luego realizan la operación. Pero básicamente siempre tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con contar los pasos de un lado a otro, multiplicar o dividir por 10. ¿Les parece muy complicado esto? No, pero Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí, sí. sí. No quiero seguir avanzando, mañana podemos ver un poquito más, entonces con esto hoy yo ya estoy conforme. ¿Está? Buenísimo. Sí. ¿Cuáles son los ejercicios que tendríamos que hacer? Y vayan haciendo, porque este trabajo práctico no es tan largo, ¿eh? Podrían ir haciendo el 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Bueno. Así mañana ya lo tenemos ahí un poquito más visto. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Así que bueno. Bien, profe. Buenísimo, profe. Buenísimo. Así que bueno. ¿Vieron que hoy no fue tan duro? No. Bueno. Nos vemos mañana entonces a las 7, ¿no? Mañana a las 7. Muy bien. Sí. Bueno, chicos y chicas. Nos vemos mañana si Dios quiere. Sí, puedes subir el video para los demás compañeros. Sí, ahora me pongo con eso. Gracias. Gracias, profe.